Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Después de unos meses de ausencia debido a temas de salud, de nuevo retomamos nuestra andadura en Factores de Poder, nuestra casa madre en la cual vamos a iniciar nuestra quinta temporada y vamos a abordar todos los temas relativos a la política nacional e internacional y vamos a hacer análisis, entrevistas y también analizar esos casos de corrupción que están siendo actualidad en España. Pero de esos casos de corrupción vamos a hablar en profundidad de la semana que viene con nuestra directora, con Patricia Poleo, porque en este momento se están desarrollando desde el punto de vista judicial y la información ni es exacta ni es todo lo precisa que tiene que ser en cuanto a las declaraciones que están llevando a cabo Ábalos Aldama y Coldo García, lo cual lo abordaremos con tranquilidad la semana que viene. Pero hoy vamos a tocar un aspecto importante, como es el hecho de qué es lo que está pasando en la política internacional, qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Defensa y también cuál es la posición de España desde esos aspectos de la geopolítica internacional. Y también vamos a abordar qué pasó con la presencia del ejército en la catástrofe valenciana el pasado mes de octubre, sin olvidarnos de esa polémica o esa incógnita que existe con respecto al ala 59 de las Fuerzas Aéreas, que son las encargadas de llevar a cabo los traslados tanto de la Casa Real como de la Presidencia del Gobierno, porque el Partido Popular en el Senado ha solicitado a la ministra de Defensa, y concretamente el pasado miércoles en la Comisión de Defensa del Senado, quienes acudían a esos continuos viajes a la República Dominicana y qué es lo que sucedía. De todo ello vamos a hablar con el portavoz de Defensa del Senado, con una persona que es colaborador de Diálogos en Libertad, en este caso Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Eugenio, buenos días. Es una alegría volver a verte y Sin duda. tú fuiste protagonista el pasado miércoles en la Comisión de Defensa del Senado, porque en esa comisión se abordaron temas importantes como el hecho de vamos a decir, de la presencia tardía del ejército en la catástrofe valenciana. Hiciste distintos requerimientos a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. ¿Cuál fue un poco tu opinión sobre la contestación de la ministra en cuanto a esa tardanza del ejército en intervenir durante 3 o 4 días cuando se produjo esa catástrofe de Valencia a finales del pasado mes de octubre? Pues fundamentalmente, Eugenio, hay que decir que hubo un retraso especialmente significativo. Las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a acudir desde el primer momento, pero lógicamente no son autónomas, dependen de las órdenes que se le den. Y en principio la UME, que estaba en Valencia, acudió, pero de una forma muy concreta y con pocos efectivos para la magnitud de la catástrofe que estábamos presenciando. La realidad es que hubo una intencionalidad política y la ministra no quiso entrar al trapo, no quiso contestar con claridad sobre los retrasos que hubo en el número de efectivos de Fuerzas Armadas que tenían que haber acudido con el material lógico que tienen el ejército y que no lo tienen otras administraciones para intentar aliviar el padecimiento que tenían en ese momento y que siguen teniendo todavía miles y miles y miles de valencianos. Por tanto, fue una interlocución, un poco diálogo de sordos, porque nosotros preguntábamos, pero la ministra no entró al trapo, solo dijo que había que tener en el futuro conciencia para intentar resolver los temas conjuntamente, que hubiera unidad, que hubiera
acuerdo y consenso y ya está, pero no dio explicaciones prácticas ni suficientes, evidentemente, sobre lo que había ocurrido anteriormente. Y de alguna forma se evidenció que el gobierno pues, no estaba dispuesto a intervenir en un primer momento, porque hay un hecho claro. Seguridad Nacional pasó un informe a Presidencia de Gobierno el mismo día que se produjo la gran catástrofe, el día 29 de octubre a las 8 de la mañana, en la que advertía de lo que podía pasar en Valencia, pero hasta después de 3 o 4 días, casi coincidiendo con esa famosa visita de Pedro Sánchez a Paiporta, no hubo efectivos militares en las zonas de la catástrofe, ¿no? Sí, hubo muy pocos, muy pocos. Ya ahora mismo hay unos 8.500 efectivos militares. De todas maneras, no son suficientes, porque la realidad es que 40 días después de la Dana sigue todavía existiendo una situación terrorífica en muchos de los municipios, con el barro inundando garajes, con coches acumulados unos encima de otros en solares, en medio de calles. O sea, hace falta todavía muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y eso para revertir a una situación de normalidad deberán de pasar, estoy convencido, muchos meses con muchísimo trabajo, mucha inversión y mucha paciencia para volver a intentar tener una normalidad, digamos, en toda la zona. ¿Se puede decir por la actuación del gobierno que hubo, entre comillas, una intencionalidad por el hecho de que la Comunidad Valenciana no está gobernada por un partido afín a la presidencia del gobierno? Es decir, que con esa disculpa de la cogobernabilidad, de alguna manera, la presidencia del gobierno le dijo, o sea, dio a entender que allá se arreglen, que no son de los nuestros y vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, realmente, bueno, en Román Paladino fue con su pan se lo coman. Y las propias declaraciones del presidente del gobierno diciendo que si necesitan más recursos que los pidan en tres ocasiones reiteradas en su comparecencia, pues es una evidencia de esta situación, palmario, porque no había más que ver la televisión para saber que una comunidad no tiene recursos para afrontar un desastre de esa magnitud. En la comisión del otro día, la ministra de Defensa dijo que era el mayor desastre natural de España de los últimos 50 años. Oiga, si usted está diciendo ya y reconociendo que es el mayor desastre natural, evidentemente es una emergencia nacional. Usted no ha declarado el nivel 3 porque no le ha dado la gana, porque no ha querido afrontar el riesgo de asumir la dirección de todos los trabajos a realizar y de la coordinación de todo para que no le salpique. Entonces ha preferido usted que se moje el presidente de la comunidad autónoma, el señor Mazón, y que usted, bueno, pues quedarse en un segundo plano diciendo, sí, sí, yo apoyo, pero yo no afronto la realidad que significa hacerme cargo de la situación. Lo que sí cabe decir es que hubo situaciones extrañas porque en algún momento, desde el aspecto político del gobierno y cercano al Ministerio de Defensa, se dijo que el ejército a veces no estaba para ese tipo de cosas y demás. Sí, Cuando, a ver, fueron, yo que soy vasco y viví directamente las inundaciones de Bilbao de 1983, se tardaron horas escasas en que el ejército estuviera trabajando en aquellas inundaciones que fueron un verdadero catástrofe en Bilbao. Pero en este caso, quizás el hecho de no ser una comunidad afín al gobierno influyó, ¿no? eso sin duda. Si hubiera sido una comunidad del Partido Socialista, evidentemente el resultado no hubiera sido el mismo y la actitud del gobierno no hubiera sido la misma. Es una evidencia, vamos. Mm. Otro de los aspectos que se tocó en esa comisión y que fue polémico y que a través tuyo en la comisión de defensa se solicitó a la ministra de Defensa fue el hecho de que qué pasaba con ese ala 59 del Ejército del Aire que se encarga de llevar tanto a la presidencia del gobierno como a los reyes de España en esos viajes que están contrastados, que se han llevado a cabo en la República Dominicana, pero que no se conoce ni quiénes fueron en esos aviones, ni la cuantía de los viajes, ni las razones de esos viajes.
¿Nos puedes explicar un poco cuáles fueron los Sí. parámetros que se pidieron a la ministra de Defensa Sí. y qué se va a hacer al respecto? Bueno, fundamentalmente lo que se ha solicitado es una relación detallada del número de vuelos y de las personas que iban en los mismos, porque no solo Presidencia del Gobierno utiliza los Falcon, también los vicepresidentes del Gobierno, los ministerios, en algunas ocasiones también utilizan el Falcon como medio de transporte, medio lógico de transporte de altas personalidades. Entonces, hay cerca de 60 vuelos de Madrid a República Dominicana sin justificar, sin que haya una excusa de ningún tipo, ni hay un pretexto de ningún tipo, ni viaje oficial, ni una colaboración, ni un repostaje del propio avión, etcétera, etcétera, sino que eran de destino directo a República Dominicana con vuelta a España sin saber a qué se han dedicado esos vuelos, sin saber quién iba en esos vuelos y qué es lo que hacían. Y evidentemente es muy sospechoso que teniendo ya Bono, Pepe Bono, el antiguo ministro de Defensa y presidente del Congreso, nacionalidad dominicana y residiendo allí durante 6 meses al año mínimo y teniendo contactos del Partido Socialista, al final todos acaban en República Dominicana. Hay un tema que es evidente, que es que no existe tratado de extradición con República Dominicana, entre República Dominicana y España, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, estamos muy, muy, muy mosqueados, sospechando que hay, evidentemente, algo que ocultan y que no quieren que se sepa de toda esta situación y estos viajes realizados desde Madrid a República Dominicana. En la comisión, la ministra hizo una relación en relación a esos viajes, habló No, la de que vamos si a. esos viajes en algún momento pues eran de repostaje o vamos a decir No, de escala. se lo hemos pedido que nos lo dé por escrito, además, para que conste por escrito y con el aval, lógicamente, del Ministerio de Defensa en respuesta escrita. Y si no hubiera respuesta escrita a todo esto, bueno, pues sí, no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, habrá que adoptar a lo mejor otras medidas que no queremos, pero por lo lógico es que en un régimen parlamentario, dentro de lo que es el Parlamento, dentro de lo que son las Cortes Generales, Congreso y Senado, se den las explicaciones oportunas cuando la oposición la pide, porque ese es el régimen parlamentario normal en democracia. Lo que pasa es que este gobierno cada vez es más antidemocrático, cada vez es más ocultista, cada vez quiere ocultar más situaciones que le afectan y que le pueden salpicar en temas de corrupción y en temas de una malversación de caudales públicos, de fondos públicos, etcétera, etcétera. Y claro, hay una situación anómala ahora mismo en este momento que vamos a intentar que podamos solventar. Uno de los encausados en los temas de corrupción del Partido Socialista con el ministro Ábalos, con Coldo García, que es el señor Aldama, ha expresado en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo de que él ha estado en la República Dominicana y ha visto el avión de las Fuerzas Aéreas, el avión correspondiente a Presidencia de Gobierno allí sin que hubiera ningún registro oficial de su presencia y de su estancia allí. Eso induce a sospechar de que se están ocultando vuelos y que se están ocultando motivos de los viajes. Pues Eugenio Blanco y en botella, es que es una evidencia absoluta. Si se han realizado más de 50 viajes sin eh, una agenda oficial y sin que se dé explicaciones de los mismos, pues hay una evidencia absoluta que es el afán o el intento de ocultar esa realidad que está ahí. Lo que pasa es que el número de viajes no se puede ocultar porque quedan registrados en la salida del aeropuerto de Torrejón, que es de donde salen los vuelos del ALA 59, y la llegada al aeropuerto de la capital, de Santo Domingo, con lo cual están ahí, no se van a ocultar. Lo que sí se está ocultando es a qué fueron, quién iba dentro y para qué fueron. Supongo que la comisión de investigación del Senado probablemente esté pensando en convocar a los pilotos de esas aeronaves, pero al ser militares puede haber algún tipo de problema por secreto de Estado Sí. o por el hecho de que sus viajes son de trascendencia militar. ¿Eso puede impedir el esclarecimiento de los hechos? Eso puede impedir la comparecencia de los mismos, tanto de los capitanes como los comandantes de vuelo, de que son militares, efectivamente,
y puede impedir que, bueno, es que el gobierno puede declarar secreto de Estado el número de personas que iban, los que iban, etcétera. O sea, que es una cosa totalmente, en fin, muy delicada. Y sobre todo que si hay interés en ocultar quién iban y a qué iban, es algo mucho más peligroso y más delicado. Vamos, eso es una cosa que no es habitual ni normal en un Estado democrático. Mire usted no puede decir que es secreto toda la actuación que lleva a cabo el gobierno para cualquier cosa, y menos cuando hay una reiteración de vuelos que van a República Dominicana sin una agenda oficial y sin que se sepa quién va y a qué va. Mm. Si le parece, Luis, vamos a pasar a temas también que son trascendentales e importantes en estos últimos tiempos, como es el hecho de la geopolítica internacional, porque en los últimos tiempos se han producido, desde el pasado mes de noviembre, se han producido acontecimientos que pueden dar un vuelco a la geopolítica internacional, como es el hecho de que Donald Trump, presidente, es el nuevo presidente de Estados Unidos que va a tomar posesión el día 19 de enero. El hecho de que en Venezuela Edmundo González está a punto de tener que tomar posesión el 10 de enero como futuro presidente de Venezuela. Y lo que está pasando por un lado en Ucrania y lo que está pasando en Siria. Pero si le parece, vamos a ir por orden. ¿De acuerdo? ¿Qué supone desde el punto de vista geopolítico que Donald Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos? Pues bueno, supone un cambio radical de la política que veníamos viendo con el presidente Biden, sobre todo en lo que significa un mayor respaldo a Israel en sus actuaciones en Oriente Medio, una situación nueva en la geopolítica y sobre todo en las relaciones con Rusia y con su guerra en Ucrania, y luego una distinta relación con China. Hoy ha anunciado el presidente electo, presidente Trump, que va a invitar al presidente chino a su toma de posesión. Eso es algo absolutamente novedoso que no había ocurrido jamás. Bueno, la verdad es que dos superpotencias como son China y Estados Unidos están condenadas a entenderse, porque la falta de entendimiento entre ellas sí puede provocar una situación realmente compleja y difícil en todo el mundo. Rusia ya no es la superpotencia que fue, aunque sigue siendo nuclearmente un país muy, muy, muy potente, pero el desgaste suyo, tanto en Siria como en Ucrania, le está llevando a una situación de falta de efectivos que ha suplido con los norcoreanos que Kim Jong-un ha mandado a reforzar al ejército profesional ruso en su actuación en Ucrania, pero las pérdidas en hombres son miles y miles y miles, y hay una situación muy difícil porque los nuevos reclutamientos que se están haciendo en Rusia significa mandar a gente sin preparación, porque prácticamente en 2 meses tú no preparas a un soldado profesional. Y en 2 meses, 3 meses los están mandando al frente a Ucrania, cuando los ucranianos llevan mucho tiempo ya de preparación, mucho tiempo de guerra, están fuertemente respaldados por Unión Europea, fundamentalmente Polonia e Inglaterra, Reino Unido y también Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la situación a partir de ahora, porque lógicamente se va a intentar una paz por territorios en Ucrania que no convence a Zelensky en un principio, pero que seguramente al final va a ser lo que tenga que ocurrir, porque yo no creo que la península de Crimea, en manos de Rusia desde el año 14, que se produjo la anexión, vaya a ser devuelta a Ucrania. Y en cuanto al Donbass y lo que significa las regiones que lleva Rusia ya bajo su mandato pues de hace tiempo, pues no sé qué posibilidades habrá de una devolución razonable para Ucrania, o habrá que desmilitarizar esa zona bajo mandato de Naciones Unidas, o en fin, no lo sé. Pero realmente la situación es compleja. Si te parece, vamos a entrar un poco en analizar el porqué de esa victoria de Trump en Estados Unidos, Sí, porque va a tener influencia de cara al mundo, particularmente desde seguro. los aspectos, desde el punto de vista económico, desde una política proteccionista, pero desde el punto de vista global, de una competición con China, que se puede decir que es el sustituto de Rusia como competidor de Estados Unidos en cuanto a la hegemonía mundial entre Sí. Rusia y Estados Unidos. ¿Eso cómo puede influir de cara a futuro?
Bueno, la verdad es que el equipo de gobierno que está formando Trump es un equipo de gente preparada, de gente liberal y, claro, la situación económica de futuro, si el proteccionismo de Trump llega al extremo, que veremos a ver al final, porque del dicho al hecho también se suavizan las cosas cuando se toma posesión y se ven las cosas desde el sillón de la Casa Oval. Pero la situación puede ser compleja y, sobre todo, ese proteccionismo va a perjudicar sin duda las exportaciones españolas y europeas, que somos los principales afectados de ese proteccionismo y de los aranceles que se puedan imponer a los productos de fuera de Estados Unidos. Ya ha advertido a México de la situación el presidente Trump. La nueva presidenta de México ha intentado congraciarse con él, intentar un acercamiento, y esto es lo que vamos a ir viendo a partir de este momento, porque ya incluso el presidente Sánchez felicitó a Trump cuando ganó las elecciones. Ya no le dicen que es un peligroso fascista y cosas de estas. O sea, la gente está viendo que lo que se viene encima es delicado y, sobre todo, que no se puede jugar con la política internacional como si tú estuvieras jugando en tu casa. La política internacional es algo muy delicado, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y lo que se hace. Tanto el fondo como la forma son fundamentales en la diplomacia y en la política internacional, y a partir de ahí hay que ver qué ocurre, porque otra cosa que ha dicho Trump sobre, por ejemplo, la OTAN, ha sido que si los países... Precisamente hablando de la OTAN, o sea, pero yo antes de hablar de la OTAN querría hablar un poco, pues, entre esa competencia que va a haber entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, ¿cuál va a ser el papel de Europa? Porque Europa parece que está un poco descolocada en esta competencia entre Está fuera esos de dos juego, rivales, ¿no? está fuera de juego. Eugenio, Europa está absolutamente fuera de juego. Europa se ha convertido en un títere, da más de este mundo globalizado. Nosotros no producimos ya ni inventamos con la capacidad que teníamos hace 30, 40 años. Hemos dejado toda la producción en manos de China, fundamentalmente. Estamos fuera de juego. El hecho de las nuevas, de toda la política woke que está imperando en exceso desde mi punto de vista, los coches eléctricos, esto al final va a acabar muy mal, va a acabar muy mal, va a tener un problema muy serio en Europa, fundamentalmente Alemania, que es el primer productor. Nosotros somos el cuarto productor del mundo. Y hablando de Alemania, que es un aspecto importante, hay que tener en cuenta que tiene elecciones el próximo 23 de febrero. Alemania se puede decir que está en una crisis estructural, tanto económica como política. Totalmente. El Reino Unido, por otra parte, está en una cierta crisis debido a las dificultades de salud de los miembros de la corona y también lo que está pasando entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Ni que decir tiene que Francia, otra de las potencias importantes europeas, que además es potencia nuclear, tiene también una crisis estructural. Y Sí, dentro no, de por ese eso digo, papel europeo, España está un poco en plan alcabose, que no sabe por dónde va y no sabemos si está alineada o no con las tendencias europeas. Esa crisis estructural de esos cuatro países vitales en Europa pueden influir de cara a futuro en cuanto al papel que vaya a jugar Europa en el tablero mundial. sin duda, van a influir de una manera definitiva, por supuesto. Es que Alemania tiene que resolver su crisis interna, Francia tiene que resolver su crisis interna, que es muy seria, España tiene un gobierno que no es que no es un gobierno fuerte, un gobierno capaz, un gobierno de coalición con unos socios de gobierno comunistas, que es el único gobierno de Europa que tiene comunistas y que no saben qué actitud tomar. Y luego Inglaterra tiene un problema interno muy serio, primero de política migratoria, muy serio de política migratoria, que se ha querido afrontar en los últimos años y que ahora está saliendo, y la situación del gobierno laborista, que es verdad que ganó las últimas elecciones, pero no es lo suficientemente sólida como para afrontar las reformas que habría que hacer. Y bueno, todo esto, con el Brexit incluido para el Reino Unido, etcétera, pues les va a complicar mucho, mucho la existencia. Y si decimos además que estamos hablando luego ya de Francia, de Alemania, España, porque Italia es el único país ahora mismo sólido de la Unión Europea que tiene un gobierno estable, que tiene la capacidad para salir adelante, pero lo demás, la locomotora de Europa, que siempre fue el eje franco-alemán, fundamentalmente Alemania, pues está sufriendo Crisis evidente, ¿no? una situación anómala muy complicada. Y luego no Y olvidemos una... teniendo en cuenta esa crisis de los cuatro países, vamos a decir, locomotora de Europa,
¿cómo se puede analizar o cómo se puede afrontar el hecho de que Donald Trump, antes de tomar posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, esté anunciando de que si los países europeos no aumentan su presupuesto de defensa, podría abandonar la OTAN? ¿No sería eso grave para Europa teniendo en cuenta de que no tiene un ejército europeo, de que no tiene un escudo de protección europeo de cara a la amenaza que puede llegar a ser Rusia con todo de cara a una posible invasión de Polonia, de Moldavia? Bueno, eso Mm, es una ¿Cómo evidencia. cómo puede suponer ese posible abandono o se va a producir ese abandono de No, Estados Unidos de la OTAN? no se va a producir, Eugenio, por una razón fundamental, porque los países miembros de la OTAN van a subir de forma exponencial sus presupuestos de defensa. Es una obviedad, es una obviedad. Nosotros no podemos quedar sin el paraguas de Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, es normal que Estados Unidos se canse de ser el padrino al que siempre acuden los demás cuando hay un problema. Y entonces, mire usted, ponga usted en marcha también su capacidad de defensa, que también la tiene, porque es muy bonito utilizar el dinero que ellos utilizan en defensa para otros asuntos en sus países, temas sociales, temas de infraestructuras, etcétera, cosa que no se hace en Estados Unidos, porque Estados Unidos ese presupuesto se dedica a defensa fundamentalmente, pero no porque sea necesaria solo para Estados Unidos, sino porque Estados Unidos también actúa como paraguas importante para Europa. Por tanto, lo lógico es que Europa se ponga las pilas y los europeos también empiecen a funcionar. Ya hay muchos gobiernos que están subiendo de forma exponencial sus presupuestos de defensa. Polonia es uno de ellos, Rumanía es uno de ellos, Grecia es uno de ellos también, aparte de Reino Unido, aparte de Francia, etcétera. Si ponemos como ejemplo el tema de los presupuestos de defensa, por ejemplo, en el caso de España, Estados Unidos exigía que España tuviera un mínimo de un 2% del presupuesto Del PIB, sí. dedicado a defensa. No estamos llegando a esa cifra. Esos condicionantes pueden dar lugar a que Estados Unidos diga, arréglense ustedes, creen un ejército europeo y defiéndanse ustedes de lo que vaya sucediendo en el mundo. Bueno, es una posibilidad, cabe esa posibilidad. Lo lógico es que, bueno, España ya ha empezado a incrementar también el presupuesto de defensa porque se ha visto las orejas al lobo y ya no es el presupuesto que había hace unos años. Pero es verdad que eso se acordó en la cumbre de Cardiff el año 2014, hace ya 10 años, que se acordó que fuera el 2%, el mínimo que los países miembros de la NATO, de la OTAN, tuvieran como presupuesto de defensa, 2% del PIB, y España estamos en el 1,1. Todavía nos quedan 9 puntos. En principio, la aspiración nuestra era que el 2029 estaríamos ya rondando el 2, el 2029. Para eso nos faltan 5 años de incremento de muchísimos miles de millones de incremento en el Ministerio de Defensa. Y claro, cuando la mitad del Ejecutivo o una cuarta parte del Ejecutivo es comunista y está en contra de la OTAN y está en contra, claro, es muy complicado hacer unos presupuestos así que luego salgan adelante. España es el patito feo de la OTAN, ¿no? Bueno, estamos en la cola, sí, somos el tercero por la cola, me parece. Vamos a ver, hablando un poco de Europa, siempre se ha hablado de la posibilidad de que sería necesario crear un ejército europeo. De hecho, existe Hay, una fuerza europea de 5.000 hombres, pero no es necesaria. Y se habla de la necesidad de crear un ejército europeo y quizás también de llevar a cabo algo así como la creación de un escudo atómico entre aquellos países como Francia, como Reino Unido, que tenían capacidad disuasoria atómica. ¿Cómo está ese tema? bueno, en principio, efectivamente, hay una fuerza de 5.000 hombres, una fuerza de acción rápida de 5.000 efectivos que se pueden poner en 24 horas en cualquier punto de la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, pero lo que es realmente un ejército europeo es un embrión. Ahora mismo no hay absolutamente nada. Es una idea de la que se ha debatido, sobre todo Francia tenía la idea, Alemania e Italia, pero nosotros Bueno, Alemania no tiene potencial nuclear en este no, caso. solo hay potencial nuclear por parte de Inglaterra, Reino Unido y Francia. En Europa solo hay dos potencias nucleares, aparte de Rusia, evidentemente, pero solo el Reino Unido y Francia tienen potencial nuclear. Nosotros pudimos haberla tenido. Durante la dictadura hubo un momento en el que hubo un proyecto, que era el proyecto Islero, que luego se echó para atrás para tener que hubiéramos sido potencia nuclear también, pero bueno, al final renunciamos a ello.
Y Hagamos una hipótesis, por ejemplo, con respecto a Moldavia, que está muy cercano a Rusia, de Polonia. En el caso de que fueran atacadas por Putin, ¿cómo podría reaccionar Europa desde ese punto de vista, o la OTAN desde ese punto de vista de protección de ese escudo atómico o de protección militar, para evitar cualquier invasión que se pudiera producir desde el este, desde Rusia? bueno, Polonia es país miembro de NATO, de la OTAN, con lo cual habría que aplicar el artículo 5, que indica que cualquier país agredido pone en movimiento al resto. Entonces, habría que actuar de forma conjunta por parte de todos los miembros de la OTAN, Estados Unidos incluido, para defender a Polonia en el caso de que pudiera ocurrir un caso de ese tipo. Pero vamos, en principio, yo creo que Rusia se va a guardar muy bien de enfrentarse a la OTAN, porque tampoco le interesa, dada la situación que está teniendo de pérdidas de material y de vidas solo con Ucrania. No esperaba la resistencia brutal de Ucrania, ni tampoco el respaldo, porque hay fuerzas y asesores militares de toda la OTAN en Ucrania también, preparando a los ucranianos. Y hablando del papel de España en en toda esta situación geopolítica, recientemente se ha producido por parte del gobierno la prohibición de que barcos que lleven armamento a Israel y demás puedan atracar en los puertos españoles. Eso ha generado un cierto enfado de la nueva administración que va a tomar posesión en Estados Unidos, y pueden generarnos problemas de cara a que los barcos españoles puedan atracar en Estados Unidos. ¿La posición española está siendo lógica o está siendo una posición un poco loca, por llamarlo de alguna manera? Bueno, es una postura impuesta por la ala izquierda del gobierno, fundamentalmente en contra del Ministerio de Defensa y de Asuntos Exteriores, que estaban en contra, pero bueno, esto es un disparate completo, es una situación realmente anómala y que puede tener consecuencias. O sea, por eso decíamos antes, Eugenio, que con la política internacional hay que ser muy cuidadoso y tener bueno, mucha cabeza a la hora de jugar con ella, porque los hechos, los gestos, las formas, todo es importante y pueden causar unas consecuencias de una trascendencia que hoy no sabemos, pero que pueden perjudicar de forma muy importante a España y a los españoles. Hay que decir a nuestros amigos de Diálogos en Libertad que Luis Rogelio Rodríguez Comendador, además de ser senador y portavoz de defensa en el Senado, es uno de los importantes especialistas en España con temas de la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque es miembro de su consejo y es frecuente verle en todas las reuniones de la OTAN, tanto en Europa como Estados Unidos, como allá donde se produzcan. Por eso tiene tan un profuso conocimiento de todo lo que tenga que ver con la OTAN. Pero siguiendo un poco con la geopolítica mundial y con los últimos acontecimientos, se ha producido un derrocamiento del régimen sirio. Teniendo en cuenta cómo están las cosas en Oriente Medio y teniendo en cuenta el papel que últimamente está llevando a cabo Israel, eso es un avispero. El hecho de que los yihadistas, que se dice, aunque no está muy claro si son gente relacionada con el ISIS o no, ¿cómo puede quedar el papel de Oriente Medio a raíz del derrocamiento del régimen sirio? Bueno, el derrocamiento de Bashar al-Assad era algo que no se preveía en tan poco espacio de tiempo. Han sido 11 días. Y en 11 días los rebeldes, que no solo son yihadistas, es un pool de gente, porque hay drusos, hay cristianos, hay bueno, un conjunto de fuerzas de muchas zonas, incluso kurdos también, etcétera, que se han posicionado contra el régimen. El régimen ha caído en 11 días, que es algo absolutamente impensable si el ejército sirio hubiera actuado. Pero es que el ejército sirio no ha actuado con contundencia y, por tanto, yo creo que la mitad del ejército ha desaparecido y la otra se ha unido a los rebeldes, porque esto es una evidencia. Bashar al-Assad se fue a Rusia, está allí, había derivado más de 100.000 millones de dólares a Rusia en los últimos años y se ha refugiado allí. Aquello es un problema serio, porque por otra parte Turquía está entrando por el norte
Ya sabemos cuál es la situación de Turquía contra los kurdos. Saldrían perdiendo Rusia Sí, o sea, Rusia va a perder Rusia, su paso, claro. Turquía e Irán, ¿no? Efectivamente, eso es clarísimo. Irán ha perdido porque era uno de los apoyos importantes junto con Rusia del régimen. Al caer el régimen, ahí tienen un problema también del envío de material bélico a través de Siria que se enviaba a Hezbollah. Ya eso no lo van a poder conseguir. Y Hezbollah, que ha sufrido una muy importante cuantía en base a los últimos ataques del ejército israelí en el Líbano, pues está muy debilitada y pensaba que su escape era seguir apostando por el régimen de Bashar al-Assad, que era quien le estaba financiando de alguna manera y ayudando militarmente. Eso ya no va a ser así. Rusia puede perder su única base del Mediterráneo, con lo cual su situación también se debilita. De hecho, los estrategas rusos y toda la parte de inteligencia militar rusa que tenían en Siria se desplazó y se repatrió a Rusia en los primeros momentos cuando se vio que había caído ya Alepo y que iban cayendo las siguientes grandes ciudades de Siria y que Damasco estaba a punto de caer, no quedó ni uno y la situación es muy compleja. Ahora mismo lo que sabemos, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, a través de lo que pueden decir los israelíes que tienen allí gente de inteligencia, el Mossad y la CIA, etcétera, es que la situación es muy compleja, que no se sabe absolutamente nada, pero que parece aparentemente que el régimen no va a ser un régimen yihadista estricto, sino que va a ser un régimen un tanto abierto, sobre todo en política Pero económica. ahí no hay un riesgo, perdón Luis, ahí no hay un riesgo que pase lo que ocurrió en tiempos de Obama con aquellas famosas primaveras árabes, especialmente con el derrocamiento de Muammar el Gaddafi, Sí, en eso fue el un que se disparate. propició el derrocamiento de Gaddafi, pero luego aquello se desmadró de tal manera que fue incontrolable. Claro, No puede pasar algo así en puede Siria, pasar, lo puede cual puede pasar. poner en riesgo también la situación de Israel y no sabemos qué reacción puede tener Israel. Bueno, Israel puede tener la reacción que está teniendo. Israel ha destruido prácticamente todo el Había entrado ejército. 300 kilómetros en Siria, ¿no? Sí, 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 porque ha destruido todo el armamento sirio, tanto de buques como de carros de combate, como arsenales militares, etcétera. La ha estado bombardeando en los últimos días. Más de 300 ataques directos contra objetivos sirios por parte de los israelíes para evitar que los nuevos mandamases, por así decirlo, de Siria pudieran utilizar ese armamento contra ellos. Entonces, la situación es complejísima, es muy compleja. Claro, lo que ocurrió en Libia fue un disparate propiciado fundamentalmente por Francia, que era quien quería en ese momento Sarkozy acabar con el régimen del tirano. Es verdad que era un tirano, pero era nuestro tirano, cuidado. Y lo que ha ocurrido después es que Libia hoy es un estado fallido. Libia no hay un gobierno contundente, serio, hay marionetas que maneja Rusia fundamentalmente, y la situación de Libia es para no pisar aquello, claro, es un disparate. Es que lo que no ha querido Israel en Siria es que ocurriera lo que pasó cuando Biden ordenó la salida de Afganistán, que es que todo el material que se quedó allí, material de última generación, material muy, muy importante de americano, pues quedó en manos de los talibanes. Disparate absoluto, una auténtica barbaridad. Y eso es lo que. Y cómo se puede valorar el hecho de que Donald Trump, aunque todavía no tomó posesión, prácticamente está ejerciendo de presidente de Estados Unidos ya, desde el punto de vista de ciertos aspectos de la política, y ha dicho que lo de Siria no va con ellos y que es un tema que tienen que arreglarlo ellos? Bueno, es que desde el momento en que el tema de Siria afecte a Israel, sí habrá entonces una movida por parte de Estados Unidos en apoyo de Israel, pero lo que está haciendo Israel es asegurar sus fronteras ahora mismo con Siria, para evitar cualquier intrusión por parte de Siria hacia su territorio. Y ese aseguramiento de fronteras significa que ha entrado en territorio sirio, es verdad, pero es que no se está hablando tampoco de Turquía, es que Erdogan ha entrado en territorio sirio también por el norte y está atacando a los kurdos. O sea, que es que la situación es la que es. Y bueno, nadie habla de un genocidio por parte de Siria ni de Bashar al-Assad, pero estamos viendo ahora en las Sí, con las cárceles armas químicas, ¿no? las armas químicas, la utilización
de las cárceles y de los prisioneros políticos, presos políticos, a miles, y nadie ha hablado de genocidio. Y claro, es tan ridículo como que Netanyahu pueda estar en busca y captura, por así decirlo, por la Corte Penal Internacional, y Bashar al-Assad, mejor dicho, pues no tenía ningún Un problema en libro ese en aspecto. Rusia, ¿no? Claro, es que esto es de locos, vamos, es una cosa que no hay quien lo entienda. Por ya, como estamos casi acabando el programa, pues vamos a tocar el último aspecto de la geopolítica internacional que tiene su importancia y para nosotros mucho ha dado nuestro origen de alguna forma venezolano y es el hecho de que el próximo 10 de enero se debería de producir el relevo en Venezuela con la toma de posesión de Edmundo González como presidente de Venezuela. Aquí hay un aspecto lamentable como es el hecho de que, aunque ha sido recibido Edmundo González por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, todavía España no ha reconocido como tal la circunstancia de que Edmundo González y María Corina Machado hayan ganado las elecciones. Ciertamente. La oposición venezolana está muy disgustada por el papel que está tomando el gobierno español. ¿Qué podemos decir a ese respecto de Venezuela? Bueno, que efectivamente las declaraciones de Mundo González es que el día 10 se va a presentar a tomar posesión. No lo va a hacer vía aérea, eso también lo ha dicho, porque claro, es evidente que podría ser detenido mucho más fácilmente, pero si él lo hace vía terrestre a través de Colombia o de cualquier país limítrofe con Venezuela, pues las circunstancias pueden variar. Desde luego España está quedando a un nivel ridículo, absolutamente haciendo el ridículo una vez más en política internacional. Lo ha reconocido como presidente electo prácticamente toda Hispanoamérica, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, pero claro, España, los socialistas votando en contra. Bueno, es que esto es un disparate que no tiene sentido ninguno. Y claro, como ellos tienen esa política de acercamiento con Maduro, propiciada a través de Zapatero, que es algo, bueno, en fin, no voy a hacer comentarios demasiado hirientes, pero bueno, es que no es normal, absolutamente. O sea, que algo, ¿qué se estará llevando Zapatero para esa defensa absurda, brutal de Maduro? Lo último que sabemos de Zapatero es que en unas recientes declaraciones ha dicho que Maduro ha ganado elecciones, Sí, pero sí, claro, claro, de aquella no se manera. puede Pero olvidar ahora que que Maduro es un dictador criminal, ¿no? claro, pero ahora que las ha perdido de una manera contundente no lo dice. O sea, que es que esto es una cosa, bueno, es una Y golfería impresentable. el gobierno español, ¿qué influencias tiene para no reconocer a Edmundo González y por otro lado esa política de colaboración que parece que existe con el régimen de Maduro? Incluso por ahí se rumorea de que el régimen de Maduro y demás tuvieron algo que ver con el hecho de que Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista, ¿no? Sí, fundamentalmente en apoyo económico y apoyo y respaldo de Hispanoamérica, fundamentalmente. Pero bueno, la realidad es que nosotros como país importantísimo en Hispanoamérica, que lo hemos sido siempre, Iberoamérica para nosotros ha sido fundamental y la política española y la política se ha dirigido en esas tres vías, la vía transatlántica hacia Estados Unidos, la iberoamericana y la europea. Son los tres ejes fundamentales de nuestra política exterior. Pues la hemos abandonado en ese aspecto porque no nos gusta Milei y entonces cortamos relaciones con Milei y nos llevamos a la embajadora. Pero con Maduro, pues como nos gusta, pues le damos besos y mandamos al embajador que le interesa a Maduro que vaya. Claro, esto es una cosa que no es habitual ni normal cuando la situación en Venezuela es la que es. En Caracas, la embajada argentina está rodeada con los refugiados que hay allí de opositores a Maduro. Y bueno, una situación diplomáticamente disparatada y que puede terminar muy mal, porque claro, lo normal es que este hombre se hubiera ido ya de Venezuela, pero ha dicho que no se va a ir. Ahora, yo creo que el 10 de enero las cosas van a cambiar. ¿Usted cree que se irá de aquí al 10 de enero o lo pone en Vamos duda a ver, como muchos piensan? vamos a ver. Yo no pondría la mano en el fuego por nada, al contrario que doña María Jesús Montero, pero sí creo que puede haber una cierta influencia para que salga de allí. ¿Será necesaria la intervención de Estados Unidos? Puede ser, pero no militar. No, no, no me refiero a militar, sino diplomática. Seguro que sí.
Y otro aspecto importante, España siempre con las cumbres iberoamericanas ha tenido un papel protagonista desde hace ya 20, 25 años en cuanto a protagonismo y esos lazos con Iberoamérica o Latinoamérica. Parece que existen dos posiciones, una la del gobierno desde el punto de vista de prestigio, me refiero, una la del gobierno español y otra la de Su Majestad el Rey, que tiene un crédito importante en Iberoamérica. ¿Cuál es realmente la posición de España y el prestigio que tiene España en Iberoamérica? El prestigio de ¿El del España, rey o el del gobierno de España? no, fundamentalmente el prestigio de España viene de la asunción por parte de Su Majestad el Rey Juan Carlos de una relación muy directa con todos los presidentes hispanoamericanos desde hace muchos años. Y luego ya heredada por su hijo, que ha estado yendo a las tomas de posesión de los presidentes de Hispanoamérica desde hace muchos años y tiene muy buenas relaciones personales. Y el prestigio de la corona en toda América del Sur, en toda Iberoamérica, es un prestigio muy consolidado, muy sólido, al margen de los vaivenes de los gobiernos, ya sean de unos o de otros, pero que la corona ha estado muy por encima en ese aspecto. Y ese supuesto enfrentamiento que se dice entre el gobierno y la corona por X cosas que sería largo de hablar, pero hoy no tenemos tiempo para ello, y los distintos comportamientos que puede tener la corona con respecto a Iberoamérica y el gobierno de España puede dar lugar a una pérdida de influencia en el mapa político entre España y Iberoamérica. Al final, las consecuencias no sabemos cuáles pueden ser, pero es evidente que el gobierno tiene que respaldar la actuación de la corona en ese aspecto, porque es el jefe del Estado, al final es quien representa a la nación. Y claro, ha habido ya ocasiones en que el jefe del Estado no ha ido acompañado de un ministro a tomas de posesión, como por ejemplo la de Milei, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no se puede despreciar aquellos que están al otro lado del charco por el hecho de que el gobierno no sea de tu agrado, porque al final los que eligen a los gobernantes son los pueblos, y si los pueblos han elegido lo que tienen, será por algo. Por tanto, el respeto siempre en la democracia a los electos, en el caso de que no sean dictaduras como la cubana, evidentemente, o como la venezolana en este caso. Pero es fundamental. Entonces, es evidente que yo creo que la corona está muy por encima del gobierno, desde luego, en este aspecto. Don Rogelio, como no tenemos tiempo para más porque se nos ha agotado, sí le emplazo a que en cosa de un mes, cuando pasen las fiestas navideñas y veamos qué ocurre en Venezuela, veamos un poco el desarrollo de acontecimientos y la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hagamos un análisis, por ejemplo, de un hecho que es importante y significativo, como es el papel que puede jugar el presidente de Argentina, Milei, en la geopolítica mundial y particularmente en Iberoamérica, porque esos lazos y esa amistad que parece que ha surgido entre Milei y Trump puede ser interesante para analizar. Y Perfecto. amigos, amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido nuestro primer programa. Acordaros que es en Factores de Poder. Os rogamos que deis al link y ya sabéis, en Factores de Poder la verdad está de moda y en Diálogos en Libertad hay un aspecto importante y decisivo y es que nosotros, aparte de la verdad, siempre estaremos luchando por la libertad y desde nuestro modesto altavoz siempre estaremos analizando lo que suceda tanto en España como en el mundo, con charlas, con entrevistas, con análisis, para que vosotros estéis informados desde un criterio, vamos a decir, independiente, pero con un aspecto claro, la libertad por encima de todo. Gracias, gracias por todo y hasta la semana que viene.